tengan presente en sus oraciones también a Morena, la nieta de don Daniel Bertero, el otro mico anciano, que en estos momentos la están operando nuevamente, sacándole el ano contra natura y tratando de volver a la normalidad, después de momentos tan difíciles que pasó, y que tiene mucha mejoría, y es un milagro que los médicos nos explican. Así que junto a todas las oraciones, tenganla presente. Seguramente en estos momentos debe estar en la sala de operación, así que en ese espíritu de oración estamos. Bueno, vamos a compartir, que para mí es un privilegio, como ustedes saben, de estar con ustedes y de ser de bendición. Espero ser de bendición. Hermanos, vamos a leer 2 Timoteo, un pasaje muy conocido, capítulo 1. La carta que Pablo le escribe a Timoteo, y vamos a leer desde el versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Repetimos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí nos encontramos en que el apóstol Pablo, en el primer viaje misionero, Juan Marcos lo deja, lo abandona, ¿y quién lo reemplaza? Un joven valiente, un joven fiel, un joven temeroso de las cosas de Dios y de un testimonio de amor y de bendición, como fue Timoteo. Y que vemos que al correr del tiempo y al trabajar juntos, el apóstol Pablo con Timoteo, llevando el Evangelio por todas partes y por todo el mundo,
llegaron a ser como padre e hijo. Y mientras Pablo estaba esperando en esta segunda carta sus últimos tiempos en que iba a ser ejecutado, le recalca a Timoteo esta carta para animarlo, para fortalecerlo, para que no tenga en poco su juventud, pero para que fundamentalmente persevere en la fe, en la obediencia, pero también en no aminorar, ni temer, ni avergonzarse, como Pablo siempre lo decía, por predicar y testificar del Evangelio. El Evangelio que cambió tantas vidas y que por medio de la familia de Timoteo, esta fue transmitida por su abuela y por su madre, pero se manifestó en el corazón y en la vida de Timoteo, a quien le encarga una tarea muy, muy difícil, pero que viendo un hombre de fe, un hombre de fidelidad como era Timoteo, se la puede encargar con toda confianza y con todo amor. Y así Pablo terminar sus días y pelear esa batalla de la cual él nos habla más adelante. En Timoteo, en esta carta de Timoteo, en esta segunda carta, encontramos rápidamente un resumen que vamos a hacer así para hacer mención nada más. En el capítulo 1 vamos a ver y vamos a encontrar la misión del siervo. En el capítulo 2 vamos a encontrar el modelo del siervo de Dios. En el capítulo 3 vamos a encontrar el mensaje del siervo. Y en el capítulo 4 vamos a encontrar la motivación del siervo. ¿Qué nos motiva? Pablo oraba por Timoteo y lo que Pablo sentía y expresaba por Timoteo, miren, es lo que necesitamos unos con otros, sentir lo que Pablo sentía y le transmitía por Timoteo. Miren, en primer lugar, Pablo oraba por él y por su familia y por la obra que estaba llevando adelante. Pablo también no solo oraba, sino que deseaba de alguna manera volver a verlo. Solamente había quedado, mientras estaba preso en una cárcel horrenda, tremenda, en Roma, solo había quedado Lucas y quería volver a ver a Timoteo. Y ustedes saben que cuando nosotros nos ponemos en la historia, identificarse con el caso de Pablo, que estaba en la cárcel, era tremendo, era jugarse la vida, era identificarse con Pablo y con su misión, y por el cual, por el testimonio y por el evangelio, fue encarcelado e iba a ser ejecutado. Solo Lucas tuvo esa valentía, pero también la vemos en Timoteo. Por eso Pablo lo deseaba ver, porque había confiado en él la obra del Señor. También lo recordaba, oraba, lo deseaba, lo recordaba y también confiaba en él. Exhortaba, es decir, se identificaba con él, lo entendía él, lo comprendía, eso es lo que era exhortar, comprenderlo, entenderlo, identificarse con él. Y por eso, además de que confiaba y que lo exhortaba, también lo aconsejaba para fortalecerlo. Y esto es
fundamentalmente lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo, como hermanos en la fe, unos con otros, sabiendo que algunos padecen, sabiendo que algunos tienen luchas, algunos tienen necesidades, algunos han pasado por enfermedades, algunos han perdido muchas cosas, otros han perdido hasta seres queridos. Y en muchos se debilitó la fe y la confianza en el Señor. Y lo que fortalece, lo que nos anima, es la oración de unos con otros. Era lo que Pablo sentía por Timoteo, pero también Timoteo, cuánto había aprendido y cuánto quería y amaba y respetaba y seguía el ejemplo que había visto o que le había encomendado también Pablo. Entonces, él agradece a Dios en todo momento y desea verlo, pero también recordando esa fe sincera, esa fe de corazón que habitó primero en la abuela y después en su madre. Entonces llega al versículo 6 y 7, donde vamos a quedarnos un poquitito. Y para que sirva para fortalecernos en momentos tan difíciles que estamos viviendo y que tenemos que seguir todavía aislándonos. Aunque algunos hemos vuelto el domingo, nosotros hemos hecho un ensayo para empezar a reunirnos con distanciamiento, con todos los protocolos necesarios, y nos encontramos con un hermoso grupo en lo que nosotros llamamos el Zoom, que es grande, que es amplio, y con todo el distanciamiento nos pudimos reunir como iglesia y poder tener la reunión y también poder dar informes y ver cómo vamos a seguir en adelante. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que le dice a Timoteo, le aconseja. Lo aconseja en forma de hacerle recordar, en forma de volver a tener memoria. Es como una exhortación. Como dijimos en el primer momento, la exhortación no es un reto, no es un castigo. La exhortación es un ánimo, una comprensión, es ponerse al lado para tratar de entenderlo, de comprenderlo, de ponerse en el lugar de él. Pablo se ponía en el lugar de él. Entonces lo trataba de entender y lo aconsejaba, lo exhortaba. Dice, por lo cual, sabiendo todo lo que has vivido, todo lo que eres, todo lo que representas para nuestro Salvador, para nuestro Señor, y por la voluntad de nuestro Señor, que el Evangelio siga siendo extendido y siga siendo conocido el Evangelio de salvación, por el cual Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero, pero este es el Evangelio, por el cual no se debe detener, porque los tiempos se están acortando. La venida del Señor está cerca. Y mucha gente tiene que conocer y tiene que llegar a escuchar el mensaje del Evangelio, que Dios le ama, y que conozcan que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Porque muchas personas han buscado a Dios en este tiempo, pero nos estamos dando cuenta de que apenas se están empezando a abrir un poco las posibilidades. Lo que vemos y encontramos, que las personas buscan darle rienda suelta a sus placeres, a sus deleites, a poder
salir, despejarse, pero se han olvidado nuevamente de Dios. Y nos encontramos nuevamente con lo que dice Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se apartaron. Todos le dieron la espalda a Dios. En su boca, en sus pensamientos, en su corazón, solo hay maldad. Y ninguno busca a Dios. Son pocos los que buscan a Dios. Por eso en medio de todo esto, Timoteo padecía algunas cosas, como por ejemplo, que él era muy joven para estar al frente de la iglesia y de corregir las deficiencias que había en la iglesia en cuanto a doctrinas, pero también en cuanto al reconocimiento y al establecimiento del gobierno de la iglesia y de la enseñanza de la iglesia en la cual tenían que perseverar. Y claro, era un jovencito y encima con problemas, algunos problemas de salud que muy probablemente la presión, el ánimo y un servicio consagrado al Señor hacía que muchos lo miraran con otros ojos al joven Timoteo y muchas veces se encontró sufriendo, llorando por la obra del Señor y teniéndose, como dice también en la otra carta, para que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que él tenía que ser el ejemplo, pero evidentemente había mucha soberbia, mucho orgullo, y menospreciaban, menoscababan a un joven como Timoteo. Pero él persistía, y Pablo lo anima, y lo primero que lo anima es para aconsejarlo, para volver a las fuentes, para volver a quien lo encomendó a la obra, quien lo llevó a la obra, cómo conoció y cómo experimentó esta fe en el Señor Jesucristo. Y que por la voluntad de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo y como de parte de Él y por la misericordia del Señor Jesucristo, Él está llevando adelante esta tarea, pero necesita un consejo. Necesita hacer memoria de lo que Timoteo tenía bien guardado en su corazón. Su fe no fingida, su fe de corazón limpio, su consagración, su dedicación. Por lo tanto, Pablo le exhorta a Timoteo y le aconseja, te aconsejo. Es la palabra de Dios que nos tiene que aconsejar, que nos tiene que exhortar, que muchas veces el mundo, las situaciones, aún a veces las contrariedades y las pruebas que puede llevar adelante la obra del Señor, muchas veces nos pone una carga, nos pone un peso, nos pone en nuestro corazón algunos dolores, algunas tristezas, como tenía Timoteo, pero el apóstol Pablo lo aconsejaba para fortalecerlo en este tiempo de prueba, que todos tienen diferentes situaciones y diferentes circunstancias. El Satanás quiere que bajemos los brazos. Satanás quiere que dejemos de orar. Satanás quiere que dejemos de meditar y de fortalecernos en su palabra. Entonces Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que, y haciendo memoria de esa fe que se manifestó en tu corazón y con la cual estás sirviendo al Señor. Le dice, te aconsejo, y le dice otra palabra, que avives el fuego del don de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo lo mismo que decía en 1 Timoteo 4:14.
que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y en 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti. No descuides. Y en esta segunda carta, que lo avives. Ahora, ¿qué es avivar? Esta palabra tiene que ver con actizar o con activar, con remover aquellos carbones que por algún motivo del fuego que se fue apagando, porque se fueron separando, se fue enfriando, se fue apagando, y Pablo le dice, yo te aconsejo, recordando de dónde y cómo y por medio de quién fuiste salvado y conociste el Evangelio, pero también ahora que avives, que atices, que remuevas, que vuelvas a unir los carbones que se han apagado. Ahora, ¿cuáles pueden ser aquellos carbones que se pudieron haber apagado? Miren, por distintos motivos. A muchos nos ha invadido el miedo. Y ustedes saben muy bien que podemos hablar mucho del miedo. Y una de las cosas que el miedo produce es que nos paraliza. No nos permite actuar. El temor, el miedo, nos hace olvidar de dónde viene aquel que puede quitar el temor. Dice, el amor de Dios derramado en vuestros corazones, el amor de Dios cuando se manifiesta en nuestros corazones, echa fuera el temor. ¿Y qué es ese amor de Dios en nuestros corazones? Es la comunión íntima, queridos. Es lo que se está perdiendo. Es lo que muchos perdemos cuando nos alejamos de esta cámara o de este sistema o de esta virtualidad y de esta comunión que tanto bien hace. Nuestra intimidad con Dios está flaqueando. Cuando el amor de Dios no se manifiesta en esa comunión plena, en esa intimidad plena entre Dios y cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de la oración, como dijeron en la oración, a través del poder del Espíritu de Dios, nos invade el frío en el corazón. Nuestra fe es como que se va apagando, se va debilitando y entran los miedos de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que me tengo que proyectar, de lo que perdí, de cómo voy a hacer y cómo voy a seguir. Hay un montón de cosas que nos invaden. Pero también algunos, porque no nos podemos detener demasiado, algunos hay que remover o activar los carbones de la indolencia. Hay hermanos indolentes a la obra del Señor. Hay hermanos que no hacen o no dedican a pensar cómo la obra del Señor sigue adelante, de cómo el Señor a través de la iglesia y a través del remanente que sigue adelante, que es fiel, que busca por todos los medios ayudar, edificar, enseñar, predicar el Evangelio. Pero hay hermanos indolentes que no sienten, no lo ven, no los vemos, les cuesta conectarse, les cuesta manifestarse, les cuesta ver cómo sigue la obra porque no les duele qué pasa, qué no pasa, si sigue la obra, si no sigue, si hay hermanos que sufren, si hay hermanos que no sufren, si la palabra de Dios me sigue edificando o no, porque no sienten nada. Hace muchos años, cuando éramos jovencitos, se cantaba una canción que decía, hay un frío peor que el del invierno, es aquel que invade el corazón.
¿Saben? Ese coro se cantaba hace mucho. Y aunque ahora vienen días de calor, por lo menos acá en Buenos Aires, el frío del alejamiento de Dios, el frío del amor al Señor se ha apagado. Y es necesario que, como Pablo le dice a Timoteo, que active de vuelta, que atices, que remuevas, que juntes las brasas para que se vuelvan a unir y el calor y el fuego se vuelvan a juntar y vuelvan a encender. ¿El qué? El fuego del don de Dios. El Señor nos ha dado un don y nos ha dado varios dones, por lo menos aquí nos manifiesta que nos ha dado 3, por lo menos, manifestaciones de estos dones. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, 1, amor y dominio propio. Son dones para que hagamos que el fuego de Dios se active en nuestros corazones. Entonces Pablo le dice, yo te aconsejo que avives, que atices, que actives el fuego del don de Dios que está en ti y que fue respaldado, que fue concedido en ese tiempo y en ese momento apostólico por medio del apóstol Pablo y de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios que había encomendado esta tarea para Timoteo. Pero dice más, pero dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Miren, primero el fuego se apagaba por el miedo, por la indolencia, pero también por la indiferencia. Somos indiferentes al amor de Dios. Por muy poco nos olvidamos del amor de Dios. Porque ¿saben qué? Se manifiesta que es algo que deberíamos grabar muy bien en nuestro corazón y en nuestra alma, la promesa de Dios. ¿Saben cuál es la promesa de Dios? De tantas promesas de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, miren, todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Y esto a muchos creyentes, especialmente los que hace poco que se convirtieron en especial, pero no estamos exentos los demás de olvidarnos de esto. Y nos dice, si buscamos en primer lugar el reino de Dios, no la indiferencia, no la indolencia, no abatido por el miedo, sino, dice la palabra de Dios, que busquemos en primer lugar todas las demás cosas. Y cuando dice todas, pensemos, porque hay mucho para hablar de esto, pero todo y todas las demás cosas el Señor la va a dar como diríamos hoy, como yapa, de más. La va a añadir porque Él sabe lo que necesitamos en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa promesa que tiene bendición, que tiene implícita esa verdad que va a hacerse realidad, esa promesa que se hace realidad, tenemos que creerla de todo corazón y vivirla. Por eso no podemos enfrentar todas estas cosas con cobardía, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Y qué es este espíritu de poder? No nos dio un espíritu de cobardía, sino de coraje, de fuerza, de poder enfrentar las situaciones. Como decía también Pablo, yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Ahora ustedes imagínense lo que estaba padeciendo Timoteo.
las lágrimas de Timoteo, los sufrimientos de Timoteo, aún en su salud. Pero imagínense a Pablo escribiendo esta carta desde la cárcel más oscura, más húmeda, más fea, más terrible, de más angustia, de más dolor, sintiéndose solo y sabiendo que le quedaba poco tiempo, que iba a ser, iba a ser ejecutado. Ahora él escribe esta carta, una carta de esperanza, una carta de amor, pero una carta no de haber sido acobardado, sino de poder, de ánimo, de coraje, dice la Biblia, de poder. Y esta palabra es dinamis, para tener poder en circunstancias difíciles. Díganme si no estamos viviendo circunstancias difíciles. Y ustedes saben que muchas veces estas pruebas, estas manifestaciones que no son ni más ni menos para que el nombre de Dios sea glorificado. Este es el propósito de todo lo que está pasando. Dar la gloria al Señor. Ahora, cada una de nuestras vidas están siendo fortalecidas no en la cobardía, sino en el poder, en el fuego del don de Dios que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Fíjense en que muchas veces estas pruebas a los fieles manifiestan que dan gloria a Dios y son los que están firmes. Pero tenemos que reconocer que las pruebas, a algunos que no estaban firmes, que estaban debilitados y que ya se manifestaba esta debilidad, se manifiesta para alejarnos de Dios, para alejarnos de la comunión con Dios. Pablo le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de coraje, de poder, es decir, de dinamis, lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos allí en Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu y me seréis testigos hasta lo último de la tierra y en lo más cerca y en lo más íntimo y hasta el final de todo. Pero también de amor. Esta palabra amor es ágape. Y el ágape no es como las otras características que tienen en cuanto al sentido de la palabra del amor. Los otros es un ida y vuelta. La palabra ágape manifiesta lo que es el amor de Dios, el amor que se da sin esperar nada a cambio. El amor que se manifiesta como se manifestó en el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo y se entregó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario le rechazaron, le despreciaron, lo colgaron, le clavaron, lo maltrataron, lo crucificaron, lo despreciaron, lo escupieron. Fueron pocos los que creyeron. Sin embargo, él no esperaba otra cosa a cambio, y si él no sufría eso, nuestra salvación no podía ser posible. Por eso soportó la cruz. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el amor de Dios que se manifestó. Ese es el amor de Dios que debe manifestarse en nosotros. Porque si el amor de Dios está en nosotros, esto es lo que se debe manifestar. El sacrificio y el amor al prójimo, al necesitado, al más próximo nuestro, para lo que sea, ya sea por el evangelio, ya sea por una necesidad, ya sea por una prueba, por circunstancias difíciles, por todo lo que se pueda estar viviendo. La palabra de Dios nos encarga que se manifieste este ágape. Pero ¿saben por qué a veces no se manifiesta en nuestros corazones este ágape, este amor de Dios? Dice la Biblia en Santiago que el que ama al mundo
El que sigue amando las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué más? De dominio propio, de cordura, de entereza de ánimo, entereza de ánimo. Miren, nadie, absolutamente nadie, puede tener dominio propio si no es en el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo obra, si, como fue dicho en oración, andamos en el Espíritu, vivimos por el Espíritu. El Espíritu nos dice que somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos une y se manifiesta el amor de Dios y esa comunión íntima con Dios es la que nos fortalece y nos revela y nos llena de poder para tener ¿qué? Dominio propio, tener cordura en situaciones tan críticas, tan difíciles a las que nos enfrentamos los creyentes, a los que se enfrenta la iglesia en este tiempo, con la sociedad, con el mundo, con la humanidad, con la globalización, con la política, con lo que se está viviendo. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y como está bajo el maligno, tarde o temprano las persecuciones y las luchas las hemos de tener. ¿Y cómo enfrentar eso con un ánimo fuerte, con entereza, con ánimo pronto? ¿Saben qué? Con dominio propio que da el Espíritu Santo. Por eso el versículo 8 dice, por tanto, terminando, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Miren, yo a veces miro y digo, ¿cuánto estamos dando testimonio del Señor? ¿Con cuánta facilidad hoy podemos poner el link y mandar los mensajes del Evangelio a un montón de amigos, a un montón de conocidos? Y transmitir el mensaje del Evangelio que quizás yo no me animé a dar o no puedo dar o no tengo las palabras para dar, pero puedo transmitir el mensaje del Evangelio y estoy dando testimonio de a quién creo, en dónde está mi confianza, en dónde está mi fe, en dónde está mi esperanza, que es en el Señor. Y dice el apóstol, dice, porque no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. No te avergüences de mí. Yo no estoy por mal testimonio de mi vida en la cárcel. Estoy por testificar de Cristo. Dice, ni de mí preso suyo, porque estoy haciendo como esclavo, como siervo de Cristo su voluntad, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones del Evangelio. Hermanos queridos, los que hemos creído en el Evangelio de salvación, en el Señor Jesucristo como Salvador, las pruebas, las aflicciones, son la herramienta que Dios utiliza en una humanidad caída para purificar y fortalecer nuestra fe y nuestra personalidad, nuestro carácter, que tiene que ser el carácter de Dios. Tenemos que ser a imagen y semejanza del Señor. Como decía Pablo, yo prosigo a la meta, no lo alcancé todavía, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál era? Ser como Cristo en todo, en la estatura, en la plenitud, en la mente renovada, en la renovación, en la transformación que debe operarse en todos los creyentes. Por eso hay pruebas, por eso hay aflicciones. Por eso el Señor es el que da dominio propio, es el que da poder. Él es el que da amor, no solo
al Señor, sino a los otros, a los hermanos. Y terminamos. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo y también nos separó del mundo para que dediquemos nuestra vida para vivir para Él. Cuando el Señor se manifieste de una o de otra manera, ¿cómo vamos a estar delante del Señor? Hemos puesto en marcha unir el fuego de Dios que está en nosotros. Ningún hermano en Cristo puede decir que no ha recibido desde el momento que se convirtió un don por lo menos. Miren aquí lo que nos dio. Nos dio amor, dominio propio y poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer que se apague? ¿Que se debilite? No, hay que activarlo, fortalecerlo en el Señor y en el poder de su Espíritu, para poder seguir predicando el Evangelio y para que lo que hemos de ser en la gloria del Señor, cuando estemos con el Señor, tenemos que entender que ya empezó acá desde el día que nos convertimos. Ya empezó acá porque tenemos que ser transformados a la misma imagen y hemos sido transformados y somos transformados de gloria en gloria. Así que, hermanos, a fortalecernos en el Señor, a activar el amor de Dios en nuestros corazones y en el poder de su Espíritu tener dominio propio para enfrentar todas las situaciones difíciles que vamos a tener para fortalecer nuestro carácter que es en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga su palabra y bendiga la obra allí en Chipoleti.